hablarnos nuevamente de un tema que todo el tiempo está reforzando en nuestra vida espiritual, que es la fe. La fe es la llave que nos permite partir del mundo natural y entrar al mundo sobrenatural, a la esfera de la eternidad, a la esfera de Dios. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente la fe nos permite accesar a ese mundo espiritual que no tiene que ver nada con este mundo natural de materia, tiempo y espacio, donde vivimos atados a este cuerpo, al tiempo. Aunque pudiéramos trasladarnos a la Ciudad de México y tuviéramos que estar allí en una hora, sabemos que por el tiempo y el espacio y la materia, es imposible estar en México en una hora. Es que me voy en avión. En lo que llegas al aeropuerto, ya se te fue tu hora. Y no has ni siquiera despegado. Y el avión tarda 1:40 en llegar. O sea, no. Aunque tuvieras el boleto ahorita, ya. Córrele, no llegas ni al aeropuerto. ¿Qué es lo que nos limita? El tiempo, el espacio. Hay 1,200 o 1,300 kilómetros de aquí a México. No podemos correr, no podemos hacer. Hay cosas que son imposibles en el mundo natural. Pero si tú tienes fe, no quiere decir que te vas a ir y vas a estar allá. Tú físicamente, porque estás sujeto a un cuerpo material. Eso es lo que llamamos mundo natural, materia, tiempo y espacio. Pero sí puedo yo estar ahorita, no nada más en México, más 300 kilómetros más adelante, y estar en la ciudad de Morelia. Y orar y pedirle a Dios que bendiga a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi abuelita. Bueno, mi abuelita ya murió. Pero a mis parientes. Si sé de alguna necesidad de ellos, sé de algún problema que tienen, quisieran que estuviera en una hora ya, pues no puedo, pero sí puedo cerrar mis ojos e interceder. Y en ese momento estar allá, presente en espíritu, intercediendo, pidiendo, y el Espíritu Santo obrando con su poder y su gloria, como si yo estuviese allá. Esas son las cosas que abre la fe, que abre del mundo natural al mundo espiritual, al mundo sobrenatural. Además, no se puede entender ni se puede comprender. Por eso, para la gente que no tiene fe, la gente que no cree, las cosas de Dios que son del Espíritu de Dios, las cosas sobrenaturales, las cosas del Espíritu son locura. Así dice en la Biblia. Describe a los incrédulos, a toda la gente que no cree. Dios le dice que para ellos las cosas de Dios son locura porque no las pueden entender. Pero los que tenemos al Espíritu de Dios, los que tenemos esa fe que viene porque Dios nos la dio, porque dice la Biblia que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Quiere decir que todos tenemos una medida de fe.
Algunos la han hecho crecer, la han multiplicado, otros la tienen nada más como Dios se las dio. Pero no quiere decir que no quiere decir que no pueden creer porque Dios les dio una medida de fe. Muchas veces no quieren creer y dicen yo no creo. Bueno, cerraste la puerta de la fe. Pero la fe es la única que nos lleva a traspasar este mundo natural al mundo sobrenatural, al mundo espiritual. Y allá es donde empiezan a suceder las cosas que a veces no entendemos, pero que llegan a suceder. Por eso es que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la fe, Él toca hoy el punto acerca de la provisión de Dios. La provisión de Dios es todo aquello que necesitamos. Necesitamos muchas veces protección, dirección, consejo. Pero en muchas cosas siempre necesitamos recursos, dinero. Necesitamos dinero. El dinero sirve para todo, mas no todo lo consigue. Es útil, es un instrumento que Dios nos da para que lo usemos. Pero Él quiere que recuerdes esto: la fuente de toda bendición, de todo consejo, de toda protección, de toda dirección y aún de los recursos económicos es Él. Todo proviene de Él. Por eso cuando cantamos decimos todo se lo debo a Él. ¿Quién canta esto? Alguien que sabe y que cree y que sabe que Dios le ha dado todas las cosas. Pero ese canto nace de una persona que tiene fe, que declara que todo se lo debemos a Él. En el mundo natural decimos todo se lo debo a mi esfuerzo, a mi capacidad, a mi habilidad, a mis estudios, a que yo me preparé. Pero ¿quién te dio el tiempo y la vida para prepararte, los recursos para prepararte, para estudiar? ¿Quién te dio todos tus padres que te cuidaron? Todo eso vino de Dios. Lo importante es que Dios nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Has visto alguna vez a un pájaro que esté preocupado? ¿Has visto un pájaro con ojeras? Bueno, yo no sé si se le alcanzan a ver las ojeras. ¿Has visto un pájaro con arrugas en la frente? Bueno, yo no soy pájaro, pero se me arruga la frente. ¿Has visto un pájaro estar llorando porque le falta su sustento? ¿Lo has visto con el pico todo tenso como a veces nosotros mordemos, estamos así? El Señor Jesucristo utilizó el ejemplo de los pájaros precisamente porque Él sabía y Él sabe que un pájaro no vive angustiado, ni afligido, ni preocupado, ni tenso. Y lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 26, dice, 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Hombres de qué? ¿Hombres de qué?
poca fe. Dios nos ha dado fe, pero es nuestra responsabilidad que esa fe crezca, se desarrolle, se multiplique. Porque si no la ejercemos, no la echamos a andar, no vamos a ver muchas cosas. Por eso dice en el 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, son los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que Dios quiere que vivamos por fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, le buscan creyendo en Él. Y porque creen en Él, lo buscan. Yo no buscaría algo que no creo que existe. Así de sencillo. Yo busco aquello que sé que existe, que anda por ahí, que está ahí. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios, y no nada más eso, sino que además premia, galardona, les pone un laurel como triunfador de una justa olímpica. Es galardonador de los que le buscan. Es necesario. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué les dije al principio? Que la fe es la llave que te permite abrir la puerta del mundo natural al mundo sobrenatural, al mundo de Dios. Entonces por eso la fe es fundamental en nuestra relación con Dios y en la relación de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Si tú no tienes fe, no vas a lograr nada que existe en el cielo, que existe en el mundo espiritual, que existe en el mundo sobrenatural. No vas a obtener nada, solamente te vas a quedar con lo que tú tienes, con lo que tú ves, con lo que obtienes en este mundo natural. Solamente. Y tengo que decirles que yo, de todo lo que he vivido en mi vida, que ya no es poca, he podido experimentar que lo que tengo de grandes bendiciones en mi vida han venido en forma sobrenatural. No han venido por mi esfuerzo, no han venido por mi capacidad, no me han venido por mis habilidades, no me han venido por el conocimiento. Tengo habilidades, tengo conocimiento, tengo recursos, tengo estas cosas, pero han venido porque desde que nací soy un producto sobrenatural. Entonces lo tengo que entender, lo tengo que reconocer. Cuando yo nací de 7 meses, iba a cumplir 7 meses. No había incubadoras. Me metí en una caja de zapatos, de esas de cartón de zapatos. Pusieron algodón. Calentaban ladrillos de ese de barro en la estufa para ponerlos alrededor y mantener la temperatura. Porque dijo el doctor, si se enfría este niño se muere. Y yo nací en Morelia. Y cuando nací era en el mes de julio, agosto, septiembre, ya empiezan los fríos. Y hace mucho frío. Entonces pude haberme muerto. Pero hubo alguien que clamó. Mi hermana mayor me dijo, Irán, cuando tú naciste, mi papá se fue al patio de la casa y junto al granado, un árbol de granado, daba unas granadas preciosas, yo todavía lo conocí. Dice, se agarró de la rama, iba llorando, porque le había dicho el doctor, probablemente se muera. Entonces, ¿qué había sucedido? Que en ese momento yo nací, no quería responder, daban la nalgada y apretaban y no, nada, pasaban los segundos o los minutos y aquel bebé no gritaba.
no metía aire a sus pulmones. Entonces dice el doctor que por casualidad había agua tibia que habían calentado y había un agua fría. Y dice que me metí en el agua caliente y me metí en el agua fría para hacer un choque, como si fuera aquellos aparatos de ¡pum! Que le dan al corazón. Entonces me metí en el agua fría, del agua caliente, del agua caliente al agua fría. Y empecé, entonces reaccioné. Y cuando estaban en eso, el doctor le dijo a mi papá que probablemente no viviría o tendría lesiones. Y dice que se fue al granado, mi hermana mayor se fue con él. Y dice que se agarró del granado y clamó a Dios y le dijo: Padre, perdóname mis pecados. Si en algo te he fallado, perdóname y dale la vida a este niño. Dale la vida y cumple tu propósito en él. No dijo que fuera tal o cual cosa, que Dios cumpliera su propósito en mí. Si no entendemos entonces que aquella personita vivió y creció, se logró, y después pude estudiar una primaria, una secundaria, y en todo puedo ir viendo ya con el análisis de las cosas cómo la mano de Dios estuvo obrando milagrosamente. Me permitió estudiar una carrera. Durante la carrera no fui, yo digo, el más brillante, simple y sencillamente iba, estudiaba, presentaba exámenes, y resulta que al final el mejor promedio de mi generación fui yo. Nunca buscaba yo los 10 o los 9, simple y sencillamente estudiaba, presentaba y ya me gustaba mi carrera. Pero fui el mejor promedio. Y como el mejor promedio, sacaron los mejores promedios de la universidad de cada carrera y de todo el país. Y el presidente Echeverría nos dio una medalla a los 360 mejores estudiantes de casi 80 millones de estudiantes que éramos en ese momento. Digo, de habitantes en el país, 90 millones. 360 estudiantes. El mejor estudiante. ¿Fui yo? ¿Fue mi habilidad? ¿O quién me dio la vida? ¿Quién me permitió vivir eso? ¿Quién concedió eso sino Dios? Entonces, cuando nos damos cuenta de cómo Él empieza a obrar en tu vida, cuando termino, Dios abre una puerta con ese premio, me dan una medalla como uno de los mejores estudiantes de México y me dan una carta del presidente Luis Echeverría donde decía que yo podía escoger el mejor lugar del mundo. Así decía, en todo el mundo usted puede seleccionar la universidad que usted quiera, está becado por el gobierno de México. Podía haberme ido a Alemania, a Estados Unidos, a China, a Japón, a Francia. Podía irme a muchos lugares. Pero en ese tiempo, pocos meses antes, mi padre ya había fallecido. Falleció cuando yo tenía 17 años, 16, 17 años mi padre. Soy huérfano de padre desde los 17 años. Viví con mi madre y 6 meses antes de este premio, a mi madre le da una embolia cerebral. Queda paralítica de la mitad del cuerpo y durante toda mi carrera la estuve atendiendo. Vivía mi hermana, mis hermanos, y ahí nos repartíamos. Lo que yo iba a la escuela, alguien se quedaba a cuidarla. La subía en su silla de ruedas y la llevaba yo a la iglesia, la traía, la acostaba, la levantaba. Siempre deseé que inventaran un aparato donde pudieran hablar a alguien y en una pantalla aparecieran letras. Y hoy ya existe. Yo lo deseé en mi mente. Se puede decir que yo inventé eso en mi mente, pero Dios se lo dio. Porque eso, yo lo pensé. Y dije, ¿cómo no hay algo cuando se escriba, una máquina de escribir, donde ella ponga letras, nada más así, las señales? Porque toda su mano derecha estaba paralizada, la mitad de su cuerpo estaba paralizado, no, perdió el habla.
solamente podía con la izquierda. Pero fue mecánico, pero su mente estaba bien. Y hablaba conmigo y me decía, se enojaba y se molestaba y me aconsejaba y me regañaba. Yo viví una relación preciosa. Entonces, cuando me dan el premio, yo no puedo irme a estudiar. Decía, ¿cómo me voy a ir? La voy a dejar así. Y entonces le dije, mira mami, me dieron este premio y esto, y tengo una carta para irme a especializar. Le dije, me gustaría ir a los Estados Unidos. Me gustaría ir a una universidad. Y me gustaría, le di varios lugares. Me decía, vete. Me dolía. Y estaba yo en una lucha. Todos los días que iba a verla, a despertarla, me decía, vete. Le dije, ¿quién te va a cuidar? Tus hermanos me van a cuidar. Hasta que por fin tomé la decisión y me fui al Centro Médico Nacional. Dije, me quedo en México, cada fin de semana voy a venir a verte. Me fui a la Ciudad de México, entregué mi carta. Para eso fue un milagro, porque tenía que titularme. Y el día 16 de diciembre se cerraban las inscripciones para la cirugía maxilofacial en el Seguro Social. Al cerrarse las inscripciones del Seguro Social, entonces yo no podía ya ingresar y se iba a perder todo un año. Y quién sabe si el otro año todavía valiera la carta, no sé qué tenía. Lo importante es que en ese momento yo me titulé el 8 de diciembre. El 8 de diciembre terminé mis estudios como en agosto, y en diciembre ya me estaba titulando, pero el departamento universitario no me podía dar el título para poderlo meter antes del 16, tenía 8 días. Le dije, Señor, tú sabes. Fui al departamento, hablé con el jefe del departamento escolar y le presenté la circunstancia, le entregué la carta, me la leyó, me dijo, ¿cómo no? Vamos a hacer esto. Y se movió. Y al moverse, me entregan un certificado, no el título, el diploma, no, digo el título no, porque tenía que ir hasta México y todo, pero me entrega una carta donde dice que ya estaba titulado con tal fecha, etcétera, que estaba en trámite mi título, que por favor aceptaran. Metieron mi papel, lo llevé, y ese día que cerraban el 16 de diciembre, iba yo entrando a la Ciudad de México y me fui derecho y cerraban a las 12 del día. A las 11:30 de la mañana estaba yo metiendo los papeles en la Subdirección General Médica. Me dice la señorita, usted es el solicitante número 456 y solamente aceptan 13 en todo el país. 456 y 13. Yo dije, pero traigo esta carta. Me dijo, sí, es importante esta carta, pero el subdirector general médico es el que decide. Y dije, bueno, la metimos. Sí, me llegó la carta de aceptación. Pero si no hubiera metido yo, aunque tuviera la carta, ¿qué hubiera dicho? Bueno, pues si no metió su solicitud, ¿cómo quiere? Entonces vean cómo Dios obró y pude estudiar, terminé. Al terminar, Dios me permite después trabajar en la universidad. Trabajé en la universidad 11 años, allá en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en la Universidad Tecnológica de México. Fui profesor en las dos universidades y aparte tenía mi consulta. Y siempre desde que he abierto mi puerta de mi consultorio, siempre he tenido consulta. Nunca he dejado de un día de abrir la puerta de mi consultorio donde tenga un paciente cuando me estoy sentando. A veces abro, pero me voy. Y siempre llega alguien a preguntar o a tener una cita o me hablan. Lo único que he visto es la mano de Dios bendiciendo y prosperándome en todas las cosas y nunca me ha faltado nada. ¿Y qué puedo decir? ¿Que yo lo hice en mis fuerzas? ¿O ha sido Dios el que ha abierto todas las puertas?
Y en una forma sobrenatural, ya no puedo seguirles contando lo que Dios ha hecho en toda mi vida, desde la casa que compramos, el consultorio que tenemos, las propiedades que Dios me ha dado. Todo lo que tenemos ha sido la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. Veo este ministerio que Dios me llamó, que Dios me puso, y ahora entiendo su amor y su misericordia, como Él en el ministerio, Dios ha estado conmigo y en una forma sobrenatural, y estamos en este lugar porque la mano de Dios ha sido con nosotros. Entonces todo eso no es más que podamos entender que cuando tú estás diciendo que tienes fe, y que la fe viene del reconocimiento de Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, por eso te hacía la pregunta: ¿has visto un pájaro con ojeras? Nosotros somos los que tenemos las ojeras. Nosotros somos los que no entendemos lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que vivamos por fe y que andemos en fe siempre, aun cuando las cosas que se ven no son claras. Y entonces hay que repasar o remeditar qué es la fe. ¿Qué es la fe y cómo la obtienes? En primer lugar, ya te dije, la obtenemos por medio de gracia de Dios. La gracia de Dios te la da. No puedes decir yo no tengo fe. Sí tienes fe. Lo que tienes que hacer es entregársela a Dios, caminar con Él, depositándola en Él y pedirle que te la multiplique, que te la haga andar. Ahora, tienes que saber una cosa: ¿cómo se estimula la fe? Cuando hay pruebas. Cada día hay una prueba donde tú tienes que dar un paso de fe, y es parte de lo que el Señor nos va a hablar hoy. El Señor quiere que todos vivamos por fe. Todos vivamos por fe. Entre los cristianos usamos mucho este término, cristianos viejos como yo. Algunos son cristianos modernos, digo, no tan antiguos, que tienen pocos años y no saben lo que nosotros como cristianos de años decimos vivir por fe. Y les voy a explicar rápido. Entre los cristianos decíamos: yo vivo por fe cuando alguna gente no tenía trabajo, no tenía empleo y se dedicaba a servir a Dios en un ministerio. Por lo regular pastoreaban una iglesia y decían: yo vivo por fe. Otros decían: yo estoy de misionero y me voy a Oaxaca, a las montañas, ¿y quién te va a sostener? No, voy por fe. ¿Y qué es lo que trataban de decir con eso? Que no tenían un sostén directo, seguro, que los mantuviera, sino que iban a depender cada día de lo que Dios les diera. Eso era lo que se conocía vivir por fe. Y todos los que no vivían por fe, aparentemente, éramos los que teníamos un empleo, un salario, un trabajo, un ingreso. Pero esa ha sido una equivocación terrible. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos quiere aclarar. Eso era la forma de hablar. Cuando un misionero se iba al África, iba por fe. Desde su pasaje, desde su boleto, su pasaporte, todo lo que hiciera tenía que hacerlo por fe y a ver cómo le hacía. Durante un tiempo, las asociaciones religiosas, los grandes ministerios mundiales del cristiano evangélico, enviaron misioneros con salario, con un sueldo. Iban al banco, recibían su mensualidad y estaban trabajando en África, en el Congo, en China, en la India. Varios misioneros que enviaron desde los Estados Unidos, enviaron misioneros cristianos evangélicos a Latinoamérica, a México. Así eran, pero ellos podíamos decir que no vivían por fe, aparentemente. ¿Por qué? Porque tenían un salario. Pero aquellos que decían que yo vivo por fe, yo varias veces me encontré gente que venía aquí a la iglesia y: hermano, ¿qué? Yo soy un predicador. ¿Y qué andas haciendo? No, yo vivo por fe. ¿Y qué andas haciendo? Yo ando de iglesia en iglesia. Y si me dan una ofrenda, bien, si no, pues que me dejen predicar. Bueno, al principio sí dábamos la oportunidad de que predicaran y les dábamos una ofrenda. Hasta que un día llegó alguien que predicó todo chueco, todo al revés, que no sabía que nada. Y entonces me di cuenta de que hay gente engañadora
y que no era un verdadero misionero ni era un predicador de Jesucristo, sino que era un vividor, y ahí cerré las puertas a todos los que vienen sin saber yo de testimonio y tener una referencia. Ya me entienden. Lo importante es que estos hombres a veces encontramos que andan viviendo por fe, y no está mal si ellos han hecho un pacto con el Señor. Pero lo que Dios está diciendo a ti y a mí es que nosotros tenemos que vivir por fe, tengamos salario, seamos empleados, seamos empresarios, seamos dueños de nuestra empresa, sea lo que sea que tú hagas, tienes que aprender a vivir por fe. Tú tienes que aprender a vivir por fe desde que te levantas, porque no depende de tu capacidad, no depende de tus estudios, no depende de lo que tengas, depende de lo que Él está proveyendo para tu vida. Y nunca se te debe de olvidar de que Él es la fuente de todos tus ingresos. Por eso es que nosotros debemos de entender que no vamos a vivir una fe que depende de nuestras fuerzas, sino una fe que ya no sería fe, sino una fe que depende totalmente de Dios. Hebreos 11:1 dice: la fe consiste en creer que algo va a suceder antes de que suceda. ¿Cómo dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, léanla, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que consiste en creer que algo va a suceder antes de que suceda. Consiste en creer que algo va a suceder antes de que suceda. Eso es la fe. También podemos definir Hebreos 11:1. Es creer que uno tiene todo lo que necesita, aunque ahorita no tengo nada. Fe es creer que uno tiene todo lo que necesita, aunque ahorita no tengamos nada, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Quiere decir que aunque no lo tienes, tienes la convicción de que ya lo tienes, porque Dios te está diciendo: cree que yo voy a proveer y a subsanarte todo aquello que tú necesitas. Esto es la fe que Dios quiere que tengamos. Por eso, si podemos decir: ¿y cómo puedo hacer crecer esta fe? ¿Cómo puedo hacer que mi fe se desarrolle? ¿Cómo puedo hacer que todos los recursos que me hacen falta vengan a mi vida? Todo el dinero que me hace falta venga a mi vida. Tienes que tener la fe de que va a venir, pero tienes que saber de que si tú vas a vivir por fe, y esta fe, con esa certeza, sabes que va a venir el recurso, y tienes que pedirle a Dios la sabiduría para administrar ese recurso. Quiere decir que desde ahorita tú tienes que decirle: Señor, yo sé que vas a proveer en todas las cosas que yo voy a necesitar en mi vida, el día de hoy, y mañana para el día de mañana, y pasado mañana para el día de pasado mañana, y dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5. Si Dios tiene planeado dejarte vivir 5 años y te dejó vivir para hacer una carrera, unos estudios, y tus sueños y tus planes están en proyecto, tienes que pensar que Él te lo va a dar todo, pero tienes que consultar cada día de qué manera vas a usar lo que Él te está dando cada día y en cada momento. Tienes que estarle. Eso es vivir por fe. No es que el Señor te dé dinero y haz tú lo que te dé tu gana. No, ya tengo el dinero. Ahora, Señor, ¿cómo lo uso? ¿Qué tanto gasto? ¿Qué tanto no gasto? ¿Qué tanto debo de invertir? ¿Cuánto debo de guardar? Todo eso diariamente tienes que pedirle a Dios, porque eso es depender de Dios y confiar en Dios. Ahora, ¿cómo puedes tú hacer crecer tu fe? La fe nuestra crece con 3 palabras. Oír. Tienes que oír la voz de Dios. Tienes que buscar, tienes que escuchar lo que Dios tiene planeado para tu vida. El proyecto que Dios tiene para ti.
Tienes que estar en una íntima comunión. Por eso dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios. Por eso en esta mañana les vamos a entregar a todos ustedes una hoja. ¿Se trajeron? Una hoja de lectura bíblica, donde vamos a comprometernos con Dios a leer su palabra todos los días, de tal manera que podamos leer toda la Biblia en un año. En un año. ¿Qué estás haciendo? La fe que necesitas para ver milagros en tu vida nace ¿de qué? Del oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Quiere decir que tú puedas escuchar la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que saber lo que Dios quiere que tú hagas. Tienes que saber lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, oír y saber lo que Dios quiere que yo haga. Segundo punto, obedecer lo que Él te pide o te está hablando que hagas. Tercer punto, confiar que Él puede hacer lo que uno no puede y lo va a hacer en su manera, a su manera y en su momento. Esto es muy importante. La fe nace por el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios te habla y te dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas, entonces obedece lo que Él te pide y confía y vas a ver las cosas que Él hace en su debido momento y a su manera. Por eso, la fe viene por escuchar la palabra. Hoy estás escuchando aquí, hoy Dios te está diciendo este mensaje. Yo quiero que tú empieces a vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe, Señor mío? Tú tienes que decirle, ¿qué es vivir por fe? El Señor te dice, vivir por fe es que escuches mi voz, que obedezcas lo que te aconsejo y confía mientras las cosas se van a ir solucionando. Yo te voy a proveer en el camino todo lo que te hace falta, si tú estás en mi plan y en mi propósito. Porque eso es lo que Dios quiere, bendecir nuestras vidas según su plan y según su propósito. La primera acción entonces vimos, ¿viene de qué? De saber o de oír lo que Dios desea que tú hagas. La segunda acción vimos que consiste en dar los pasos de obediencia. Y vamos a ver un testimonio. En un testimonio leí de un par de mujeres jóvenes, dos muchachas jóvenes, Evie Mugleton y Reona Peterson, dos jóvenes suizas que en el año de 1970 y tantos hará 30 años, aproximadamente 35 años, 37 años. Estas dos muchachas, Eve y Rona, dice que estaban orando y que de repente sintieron que Dios les estaba diciendo que fueran a Albania. Ellos estaban en Suiza, que fueran a Albania. Y Albania acababa de declararse una república comunista, marxista-leninista. Este par de muchachas
volvieron a orar y dijeron: Señor, sentimos que tú quieres que vayamos. ¿Por qué Albania? Vino a su mente la palabra Albania, Albania, Albania. Y entonces ellos sabían que era un país y sabían lo que había pasado. Se habían declarado comunistas y se había declarado el primer país oficialmente ateo, o sea que no creían en Dios, negaban la existencia de Dios. Y ellas volvieron a orar y dice que recibieron la confirmación de que fueran allá. Y ¿qué vamos a hacer? Y luego dice que en una de esas oraciones, una de ellas vio que iban en un tren con varios jóvenes y que llegaban a tal ciudad, allí en Albania, y que ellos estaban repartiendo, pero evangelios. Antes se hacían, no sé si todavía los impriman, unos evangelios según San Juan, que era un librito nada más con el puro evangelio de Juan. Entonces, donde se habla del amor de Dios, de Jesucristo, todo el evangelio está completo ahí. Y eran pequeños libritos delgaditos. Entonces ellas empacaron, llevaron bastantes ahí, los camuflaron en sus ropas y todo. Total que lograron pasar varios de los evangelios de Juan. Y dice que no podían repartirlos así. Y entonces dice que se consiguieron el dinero para el pasaje y vieron todo. Ellas estaban en fe que iban a ir y lograron comprar sus boletos de ida y regreso e iban a llevar esa cantidad de evangelios de Juan, que era bastante. Dice que cuando llegaron iban en el tren, y entonces dice que Reona vio aquella visión que ella había visto en su mente, el tren donde iba con los muchachos, dice puro muchacho marxista, leninista y todo, dice iban en ese tren. Sabíamos que la República estaba castigando a todos los que decían creer en Dios. Cerraron las iglesias de todo tipo, de toda religión, cerraron las iglesias. Y dicen que aquellos que decían que eran cristianos los metieron a la cárcel. Y algunos que insistían totalmente, como represalia, los metieron en barriles vivos y los arrojaron al mar. Para que la gente supiera, y lo filmaron para que los estaban echando al mar, para que la gente no siguiera testificando de Cristo. Pero aún así estas mujeres fueron, y al llegar allá dice que se hospedaron en un hotel e iban, y así como no queriendo dejaban en una cafetería, dejaban un evangelio de Juan. Yo decía, iba a decir Nuevo Testamento, no, pero el evangelio de Juan. Y de repente en una caseta de teléfono sin que nadie nos viera, de tal manera que empezaron a distribuir todos los documentos que traían. Ya les quedaban 3, 4 y ya se pensaban regresar, cuando ella recordaba que en aquellas imágenes visuales que Dios le había dado en Suiza, ella había conocido a una mujer, había visto el rostro de una mujer que se acercaba y le decía: yo quiero conocer de Cristo. Entonces dice que esta mujer, ella estaba en su hotel, y que la muchacha que llegó entró a hacer su limpieza ahí en su recámara de su hotel, y entonces ella la vio y la reconoció que era la que había visto en visión. Entonces dice que ella pues hablaba el albanés y ella hablaba el suizo, y que entonces dice, el único que le pude decir, dice Rona, dice: Marx no, Lenin no, Cristo sí. Y se quedaba aquella: Marx no, y le decía: no, Lenin no, Cristo sí. Y ella se quedó viendo y le contestó la albanesa: yo, Cristo. Y dice que ella aceptó a Cristo en esa ocasión, y que le dio el evangelio de Juan, y que de aquella mujer todos los evangelios que llevaron estaban en albanés. De tal manera que aquella mujer empezó a leer y le mostró una cita bíblica, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que aquella mujer agarró aquello y empezó a llorar. Puso el evangelio de Juan en su corazón y lo agarró y dijo: gracias, gracias, gracias. Y dice que lo guardó y se fue. Pasaron unos 2 días más y de repente tocaron a su puerta y llegaron unos hombres armados y las capturaron a las 2. Y dice que las llevaron a un cuarto de interrogatorio. Y entonces les interrogaron y habían capturado a alguien con un evangelio y empezaron a averiguar, y hasta que dieron con ellos, con ellas, y las llevaron. Y dice que les ponían luces, no las dejaban dormir, y durante 2 días les estuvieron diciendo que ellas eran traidoras al pueblo albanés y que habían estado atentando contra el Estado y que habían estado tratando de convertir gentes. Y ellos dijeron: nosotros somos inocentes, no somos culpables de nada, nosotros no estamos tratando de atentar contra el gobierno ni nada, nosotros somos cristianas y compartimos solamente nuestra fe y no la hemos compartido directamente con nadie. Y entonces dice que llegaron y llevaron a la mujer, porque ella era la única que le habían dado directamente. Y dice que la mujer estaba llorando. De alguna manera la descubrieron con el folleto, y eso permitió que las detuvieran. Entonces dijeron ellas: bueno, nosotros sabemos que esta mujer estaba reservada. De tal manera que en ese momento encontramos que estas muchachas, dice que les iban a fusilar. Les dijeron: ya llevamos 3 días, no se declaran culpables. No nos declaramos culpables, no nos declaramos culpables. Mañana van a ser fusiladas y van a ir al paredón. Y dice que tempranito en la mañana las sacaron, y dice que las llevaron por unos pasillos, y de repente se encontraron que las estaban subiendo a un vehículo y las llevaron hasta la frontera con Albania, con sus maletas que tenían. Las llevaron a la frontera, las sacaron de la frontera de Albania y las dejaron en, creo que era Checoslovaquia, la República Checa, que todavía eran 2 naciones en ese momento, y las depositaron ahí. Y dice: sin recursos, sin dinero. Sí, nos entregaron nuestros pasaportes, pero no nos hicieron nada. Y luego dice que llegando ahí se quedaron y dijeron: ¿ahora qué vamos a hacer? Eran en la madrugada, y de repente llega de la nada, dice, apareció un taxi. Y en ese taxi, dice, les dijeron ellos: ¿a dónde van? Y él les dijo: no tenemos dinero. Dijo: ¿no tienen dinero? No. ¿Y a dónde van? Pues queremos ir a la frontera. Más adelante estaban para cruzar la frontera. Y entonces dijeron: yo los llevo. Y dice que las agarró y las llevó no nada más a la frontera, sino las llevó a la ciudad siguiente que estaba allá. Y luego dice que faltaban caminar 1000 kilómetros. Dice: y en cada ciudad donde llegaban había alguien que las auxiliaba, las proveía y les cargaba sus maletas que tenían y las llevaba hasta que llegaron con la frontera de Yugoslavia, con la frontera de Italia. Entonces dijeron: ahora sí, ahora tenemos que salir de este país que también está procomunista. Dice: y tenemos que pasar la aduana, y después de la aduana entrar a Italia. Tenemos que salir de Yugoslavia, la aduana de Yugoslavia, luego de entrar a Italia. Dice que estaban ahí todavía esperando, ellas ahí viendo, después de varios días que habían estado caminando, cuando dice un carro lujoso se acercó y se les quedó mirando y les dijo: ¿a dónde van? Entonces ellas les dijeron con señas y todo que querían salir de Yugoslavia para entrar a Italia. Entonces le dijo: se bajó, dice, este hombre nos ayudó, nos subió las maletas, nos dijo: súbanse. No dijo ni una palabra en todo el viaje. Cuando llegó a la aduana de Yugoslavia, dice que había una fila de carros para pasar la frontera, y entonces este hombre dice que abrió, no hizo la fila, se metió por otra puerta ahí en la aduana, que es especial, y dice: se pasa, y de repente lo ven, él hace así, le levantan la flecha y ¡pum!, lo dejan pasar. Y pasó con ellas. Y dice: salimos de Yugoslavia y pensamos, este es un hombre importante comunista,
del partido, a alguien que lo conocen porque le dejaron entrar, así. Y luego dice que cruzó saliendo de Yugoslavia, y luego se dirigió a la frontera con Italia, y allí en la frontera con Italia tenía que entrar a Italia. Y al entrar a Italia, dice que había otra fila de autos que tenían que entrar a Italia, y volvió a hacer lo mismo. Se metió por donde estaban esas casetas laterales y se acercó, y entonces le dijeron: ¿qué pasó? ¿A dónde va? Y levantó su mano otra vez, y entonces le levantaron la flecha y ¡boom! Pasó otra vez. Dice: ¿quién era aquel hombre tan importante? Y dice que nos adelantó y nos llevó hasta la primera ciudad de Italia, y que ya los bajó ahí en esa ciudad de Italia y les dijo: aquí tienen tantas liras italianas, tren, Trieste, Suiza, tren, Trieste es una ciudad, Suiza, y les dio dinero. Se quedaron ellas así. Fueron allá a la estación, compraron su boleto para Trieste y fueron a Suiza. Exactamente el dinero que necesitaban. Entonces, ese testimonio es importante. ¿Por qué? Porque ellas aprendieron una cosa: oír la voz de Dios, obedecer, confiar, y vieron milagros poderosos en su vida. Y te puedo decir, esto sucedió hace 30 y tantos años. Te puedo decir que hay montones de testimonios, pero vamos a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con aquel hombre llamado Naamán? Muchos de ustedes han oído hablar de Naamán, el sirio, que tenía lepra. Este hombre, simple y sencillamente, recibió el aviso de una muchacha judía que conocía a Dios, y allí en su casa en Siria, esta muchacha le da la palabra, el mensaje que Dios tenía para él. Le dijo a su ama: si mi patrón, si mi amo va a Israel y busca al profeta de Dios, Dios lo va a sanar de su lepra. Aquella persona oyó la voz de Dios, oyó el plan de Dios, oyó el propósito de Dios. Él se hubiera podido quedar en ese lugar, pero dijimos que hay que oír y después obedecer, y después confiar. Entonces dice que él oyó aquello, fue y le preguntó a su rey le dio una carta y le dijo: ahí va una orden para el rey de Israel para que te sane de tu lepra. Entonces fue Naamán con el rey de Israel, le entregó la carta y le dice el rey de Israel: ¿qué acaso este rey de Siria está buscando la oportunidad para hacerme la guerra? Porque ¿quién soy yo para curar de su lepra a un hombre? ¿Quién soy yo para curar de su lepra a un hombre? La lepra era incurable en ese tiempo. No había medicamento, no había nada, y tenías que estar separado de la gente y te llevaba a la muerte. Entonces dice que aquel rey dijo: yo no puedo sanar a este hombre, solamente Dios puede. Entonces dice que el profeta mandó decirle al rey y decirle: dile que venga a verme, para que vea que hay Dios en Israel. Entonces dice que lo mandaron con Eliseo. Era Eliseo, porque a veces Elías, Eliseo. Entonces lo mandaron con Eliseo, con el profeta Eliseo, de tal manera que dice que antes de que llegara, mandó el profeta a su siervo y le dijo: dile a este general sirio que vaya al río Jordán y que se zambulla 7 veces. Y dice que cuando llegó y recibió la orden de que se zambulliera 7 veces, se enojó este general y dijo: ¿cómo vengo a ver a este profeta y no me recibe y no me atiende?
manda a su sirviente a decirme lo que tengo que hacer. Se ofendió este general y no fue. De tal manera que iba en el camino ya de regreso. Iba de regreso sin su salud, enfermo, enojado, molesto. ¿Y qué creen? Otros siervos de él le dicen: amo, Señor nuestro, si tú hicieras caso a lo que te dice el profeta, ¿qué te cuesta sumergirte en el río Jordán? Pero es que en mi tierra hay ríos más grandes y más preciosos y más bonitos. ¿Qué te cuesta sumergirte en el río Jordán? Había oído la voz de Dios. ¿Qué le faltaba? Y dice que 2 veces le habló Dios. Primero con la sierva allá en su tierra, después con esos siervos. Y entonces dice que fue 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo me imagino que cada que salía veía y no veía nada. 5 veces y no veía nada. 6 veces y no veía nada. Dijo 7, le dijeron, no creo que los siervos. Tenía que creer y confiar. Entonces, dice, se sumergió y a la 7ª vez que salió, dice la Biblia que su piel quedó limpia. Limpia quedó su piel, quedó sano completamente. Y así vemos entonces que la palabra se cumple cuando tú oigas que Dios te está guiando, que Dios te está diciendo: obedece, no desobedezcas. En la obediencia está tu bendición. Cuando has escuchado el plan y el propósito de Dios para tu vida, Dios quiere que vivas por fe. ¿Pero fe de qué? Fe en su palabra, fe en lo que Él te ha dicho. La fe no es decir: ay, yo creo y ya porque yo creo ya existe. Por decir, te pongo un ejemplo tal vez chistoso o ridículo: yo creo que Santa Claus existe. Yo creo que Santa Claus existe, que tiene su reino en el Polo Norte y ahí tiene sus trineos y su fábrica de juguetes. Por mucho que digas yo creo y tengas esa fe, no va a pasar nada, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque la fe no es estar seguro y completo que va a pasar. La fe es que tú estés completamente seguro y estés confiando en alguien que ha dado su palabra, que ha dado su promesa, y en este caso es Dios. Ahora te voy a decir al revés. Dios es Dios, creas o no creas. Dios es real. Dios es Dios, tengas fe o no tengas fe. Él es y Él existe y Él es poderoso y Él puede hacer todas las cosas. Por tanto, cuando Dios habla de una fe bíblica, no es una certeza de que yo creo y porque yo creo va a ser. No, la fe que Dios nos está pidiendo es cuando tú oyes lo que Él te dijo. Lee la Biblia y ahí te va a hablar. Lee la Biblia y Él te va a hablar. Y cuando Dios te hable un sueño, te hable a través de un profeta, confírmalo con la palabra, confírmalo con la Biblia, porque la Biblia es su palabra y es la que te respalda lo que tú estés oyendo de parte de Dios. Quiere decir que nuestra fe tiene que estar descansando en Dios, en su poder y en su gloria, porque Él es el que hace todas las cosas. Él maneja circunstancias, Él maneja situaciones. Los imposibles que tú tienes, Dios los hace posibles. No hay nada imposible para Dios. Y si Dios te ha dicho que Él te va a bendecir, que Él te va a cuidar, que Él te va a guiar, no pierdas tu sueño, no pierdas tu anhelo, no dejes de confiar en Dios. Dios siempre te va a llevar adelante en todas las cosas que emprendas. Solamente asegúrate de que sea su voz la que escuchaste. Descansa en su poder y Él lo va a hacer todo milagrosamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Ahora, todas las cosas vienen de parte de Dios. Todas las cosas vienen por Dios. La salvación,
no puede suceder en nuestra vida si no es por fe. ¿Qué es la salvación? La salvación que Cristo ofrece es una salvación amplia, gloriosa. La salvación quiere decir que Dios te perdona de tus pecados, porque tus pecados te están llevando al infierno. Si Dios te perdona tus pecados, ya no vas a ir al infierno, porque ya estás perdonado y justificado. Quiere decir que Dios te amó tanto que envió a Jesucristo, su Hijo, para morir en tu lugar. Él murió para pagar tus pecados. Jesucristo murió para pagar nuestros pecados en la cruz. Su sangre nos limpia de todo pecado y nos da salvación del infierno y de la muerte. Pero no nada más eso trae la salvación que Cristo da. La salvación que Cristo da también te libra de todos los peligros, de todas las cosas que hay en este mundo, porque Él ha prometido que estará con nosotros si tú vives una vida de fe. Y la vida de fe es oír su voz y obedecer. Si tú oyes la voz de Dios y no obedeces, entonces el devorador va a entrar a tu vida. La protección se quita de tu vida. Dios sí prometió cuidarnos, Dios prometió protegernos, Dios prometió darnos lo que nos hace falta, pero tenemos que andar en una vida de fe. La fe tiene dos cosas: te da salvación y vida eterna, y te da tu protección y tu provisión en este mundo mientras estés aquí. Amén. Entonces, ¿quieres tú vivir una vida de fe? Amén. Muy bien, dale un aplauso al Señor. Ahora quiero hacer una invitación. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera recibir a Jesucristo en su corazón, haciendo un acto de fe, creyéndole a Dios lo que Dios le está diciendo? Dios te está diciendo en esta mañana: déjame entrar a tu corazón, yo quiero perdonarte, limpiarte y salvarte. Si ese es tu deseo, si estás oyendo la voz de Dios, que Él te está diciendo yo quiero salvarte, entonces cierra tus ojos y ahí repite esta oración, dísela a Dios. Yo nada más te voy a guiar. Dísela a Dios, dile: Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo contra ti y que aún he ofendido y lastimado personas y aún a mí mismo o a mí misma. Hoy, Señor Jesús, sé y reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste de entre los muertos. Hoy te abro mi corazón y te invito a entrar. Ven, Señor Jesús, entra a mi corazón, límpiame con tu sangre, sálvame, rescátame y bendice mi vida. En el nombre tuyo, Señor Jesús, lo pido. Amén.